Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Soy la asesora virtual que corresponde trabajar con ustedes. En esta ocasión estamos en nuestra segunda sesión síncrona. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión síncrona. El grupo que me corresponde es el 032. Y pues bueno, les he preparado una presentación para que ustedes me vayan siguiendo con lo que quiero trabajar en esta ocasión. Vamos a hacer revisión de diferentes puntos, pero bueno, vamos a partir de nuestra presentación. Les decía la semana 2, módulo 3, que es por eso nuestra segunda sesión síncrona. ¿Ok? Bien, este es el orden del día con el que vamos a trabajar. Primero les voy a dar una bienvenida a la unidad 2. Les comentaré cuál es el propósito de la sesión. Haremos una revisión de actividades correspondientes a la semana 2. Les voy a dar unas recomendaciones en cuanto al foro, cómo es que pueden ir trabajando de una manera un poco más precisa. Después, vamos a retomar esta parte de cómo evitar incurrir en plagio. Es un documento que yo ya les había compartido en el foro de novedades. Espero que lo hayan revisado para que así ustedes también me puedan comentar qué es lo que pudieron comprender de ese texto, cómo lo podemos evitar, quizá algunas estrategias. Acá lo podemos platicar. Y después, pues bueno, les voy a hacer algunas sugerencias en aspectos generales, qué es lo que pudieran ir mejorando para cada una de las entregas que se realizan en esta semana 2. Asimismo, tendremos el espacio de dudas y comentarios, aunque les comentaba hace un ratito, en la parte del chat pueden ir compartiendo sus dudas conforme vamos realizando la revisión de actividades, ¿ok? Bien. Esta es mi bienvenida para la semana 2. Es la unidad 2 la que nos corresponde trabajar en esta ocasión. Se titula El estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Cómo es que diferentes disciplinas, diferentes ciencias pueden trabajar y pueden abordar un mismo problema que se va a estar trabajando durante esta segunda semana. Eh, en esta unidad van a aprender a analizar un fenómeno natural y un suceso partiendo de artículos y lecturas. Seguimos nuevamente con la revisión de lecturas. Acuérdense, todo esto nos sirve también para mejorar la parte de nuestra ortografía, nos sirve también para mejorar aspectos diferentes en cuanto a signos de puntuación. Si es que nosotros ponemos atención en las lecturas, podemos darnos cuenta de aspectos de signos de puntuación que quizá no estén tan claros. Pues bueno, en esta parte las vamos a ir mejorando. Nos da vocabulario, obviamente, aparte de conocimientos, estar practicando y checando toda esta parte de las lecturas. Y sobre todo porque están abordadas desde diferentes ciencias, como les decía, puede ser la biología, la ética, la historia, y cómo entre todas hay una relación. El propósito de mi sesión es explicarles detalladamente las actividades a trabajar para así lograr los aprendizajes esperados. ¿Ok? Pues bien, esta es la parte de la actividad integradora número 3. Se titula La biología en mi vida. Lo que vamos a hacer primero es ingresar al link que viene en la parte de las instrucciones. Tampoco hay documento que se tenga que descargar en esta ocasión. Entonces, por eso va a ser importante que ustedes vayan dándole clic en la parte de las instrucciones para que sepan lo que se tiene que ir trabajando. ¿Ok? Ok, me dice Lady que tiene dudas en cuanto. Dice Lady, tengo dudas respecto a la calificación de mis actividades de la semana anterior. Ya tiene 4 días que la envié. Ok, les explico esta parte voy a hacer un paréntesis en esta parte de las calificaciones. Les comentaba hace un ratito que en el chat podemos ir compartiendo las dudas que tenemos en relación a lo que se está revisando. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis, les decía. En cuanto a las actividades que ustedes entregaron la semana pasada, hay muchas actividades, están muy bien realizadas, pero también hay otras que están incurriendo en plagio. Por eso es que me he estado tardando en indicarles cuáles son los sitios que a mí me aparecen que ustedes estuvieron revisando y basaron sus actividades. Debido a eso, como hay diferentes casos de plagio, he estado un poco en el límite, entregando en el límite de las 72 horas. Les comento, ustedes entregaron el día miércoles, jueves, viernes y lunes serían las 72 horas.
Los fines de semana, acuérdense que no cuentan como fechas en las cuales se consideren dentro de las 72 horas. Así que solamente digamos que pueden ser como días hábiles, ¿no? Se entregaron miércoles, por ejemplo, jueves, viernes y lunes. El día de hoy les estoy entregando los que entregaron quizá en las últimas horas del día miércoles. También estoy revisando las del día jueves. Entonces, aquí el problema es que ustedes están entregando el día jueves y muchas veces se confunden y quieren que el día sábado ya les entregue calificaciones o el día domingo. Acuérdense que fines de semana no se consideran dentro de las 72 horas, ¿ok? Y sobre todo en ese aspecto, que más adelante lo voy a abordar un poco más a profundidad. La parte de las citas, la parte del parafraseo, para que evitemos esta parte del plagio, porque hay muchos casos que estoy encontrando que tienen características de plagio. Pero bueno, más les decía, es solamente eso. Espero, Lady, que ahora sí haya quedado claro. Estoy dentro de los tiempos, no me estoy pasando, simplemente estoy trabajando de esta manera muy específica en donde les estoy indicando los sitios y cómo lo pueden resolver sobre todo. Bien. Ajá, entregaste jueves, entonces por eso te digo, si entregaste jueves sería viernes, lunes y martes, a más tardar, ¿ok? Ya los demás, los que entregaron viernes, sábado y domingo, a más tardar también el día de martes o miércoles en la mañana yo les estoy entregando calificaciones y estoy dentro de las 72 horas, ¿va? Entonces estamos bien. Sería viernes, lunes, martes, a más tardar para que tengas tus calificaciones, Lady. Bien, ahora sí, continuamos, ya cerramos nuestro paréntesis. Les decía, la actividad integradora 3, no hay un archivo que descargar. Entonces, lo que yo les sugiero es que chequen muy bien esta parte de los aspectos que tienen que ir revisando en cada una de las instrucciones. En el primer punto de la actividad 3, hay que ingresar al link que viene en las instrucciones. Se llama el artículo papel o plástico. ¿Qué vamos a checar? Pues bueno, hay que leerlo detenidamente porque después vamos a especificar cuál es la principal rama. Ahora sí abrimos un archivo de Word e indicamos cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura. Hay que identificar cuál primero es el problema que se aborda en la lectura para que después podamos argumentar. Entonces ya identificamos el problema, decimos por qué consideramos que ese es el problema que se está abordando, que se está manejando dentro de la lectura y empezamos a redactar nuestra actividad. Esa es la primera parte. Después vamos a incluir la tabla que yo les acabo de compartir en esta parte de la imagen del lado derecho. Dice características, sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. ¿Ok? A un ladito, siguiente columna, se cumple o no se cumple y por qué. En esta parte de las características de la ciencia, lo que vamos a hacer es ingresar a los recursos de la semana. Ahí nos vienen los aspectos de características de la ciencia. Tenemos que leer lo que es sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable, para que sepamos si dentro del artículo se cumple o no esta parte de los aspectos de la ciencia. Indicamos, se cumple, si se cumple, no se cumple, y al final, en la última columna, indicamos por qué no se está cumpliendo o por qué sí se está cumpliendo, cómo es que se está cumpliendo, ¿ok? Ya una vez que tenemos esta parte de la tabla, tenemos primera pregunta, principal rama, después características de la ciencia, más abajito, lo que vamos a hacer es mencionar 3 ejemplos del problema, de cómo se aborda el problema de la basura desde otras disciplinas. Por ejemplo, ¿cómo sería que la basura la aborda la parte de la ecología? ¿Cómo sería la parte de la economía que aborda el problema de la basura? Entonces, lo que hay que buscar es diferentes fuentes que sean fuentes confiables, que nosotros podamos ingresar a esas fuentes confiables y que nos den la información que estamos necesitando de 3 ejemplos de cómo otras disciplinas también trabajan esta parte de la basura. No nada más puede ser la biología, pueden ser diferentes, ¿no? Ya que tenemos estas 3 ciencias, indicamos obviamente las fuentes consultadas, cómo es que se abordan, obviamente desde cada una de las ciencias, después la fuente consultada, y ahora sí vamos a darle lectura a nuestro segundo artículo, que dice tu basura de ti. Creo que nunca nos hemos puesto a pensar qué está diciendo nuestra basura de nosotros, ¿no? Entonces vamos a ingresar a ese link que es por parte de Greenpeace. Greenpeace nos está explicando qué es lo que dice toda la basura que nosotros llegamos a emitir. Entonces,
lo leemos y finalmente en 8 líneas, perdón, bueno, antes del finalmente, vamos a tener 8 líneas en donde ustedes van a comentar si hay similitudes, si hay diferencias entre la postura de los dos textos. Eso en muchos de ustedes les estuvo fallando un poquito en la actividad pasada, sobre eso, sobre todo en la actividad integradora 1, donde tenían que comentar en la parte de la reseña comparativa. Acá yo les sugiero que ustedes de igual manera lean los artículos, hagan como un comparativo. ¿En qué son similares? Quizá qué es lo que está hablando la parte del papel o plástico, el artículo de papel o plástico, y en qué coincide con el artículo que dice tu basura de ti. También en qué son diferentes, quizá especificando cada uno. La parte de papel o plástico, el artículo, bueno, aborda tal y tal y tal aspecto. La parte diferente también del artículo que dice tu basura de ti es esto y esto y esto, ¿ok? De cada uno hay que decir cuáles son las similitudes, en qué coinciden y cuáles son las diferencias. No es como manera general, es como de cada uno, ¿ok? Y después, ya que tenemos esta parte de las diferencias, vamos, ahora sí, media cuartilla, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? ¿Ustedes consideran que el problema de la basura es ya de verdad algo que afecte en su vida? Quizá no es algo que ustedes hayan identificado, quizá no nos habíamos puesto a reflexionar, entonces es el momento para comentar si es que afecta o no afecta este problema en tu vida. Lo que pueden hacer, porque como es media cuartilla que correspondería exactamente a media hoja, lo que ustedes pueden hacer es retomar ideas quizá de la parte de lo de la ciencia, quizá de los ejemplos que abordaron de otras disciplinas. Ahora ustedes pueden dar una idea más clara, quizá una idea más completa de cómo estamos abordando este problema, ¿no? De la contaminación del papel o plástico, de la basura, etcétera. Y entonces retomar diferentes puntos, no tal cual copiarlo y pegarlo, es retomarlos, es decir, lo leo y entonces lo interpreto y lo escribo en la última parte que es la media cuartilla. Entonces, ahí les decía, van a incluir sus ideas, lo van a interpretar todo y me van a explicar cómo es que afecta este problema en su vida diaria. ¿Ok? Ya una vez que lo tengan, ahora sí, van a guardarlo en la plataforma con sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo y la abreviación de módulo 3, semana 2, actividad integradora número 3. ¿Ok? Bien. Ahora, estamos con la actividad integradora número 4. Esta actividad también es muy específica, también es lecturas y sobre todo porque hay que ir haciendo todos los pasos para que no nos vayan faltando aspectos, que quizá hay otras actividades que revisé y hubo diferentes puntos que estuvieron faltando porque quizá no leímos bien las instrucciones o porque no vieron la sesión en donde les explicaba lo que hay que realizar. Entonces, en esta actividad integradora número 4, un fenómeno natural, lo que vamos a hacer, empezamos con unos links. Hay unos links que, bueno, yo les incluí aquí la tablita de cada uno de los links. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente pasar pasar el cursor sobre el título del texto y nos va a aparecer un link, obviamente nos va a aparecer como una manita que nos va a llevar, nos va a referenciar a ese sitio que nos están incluyendo en la parte de las instrucciones. Entonces le damos clic para que podamos leer, la ciencia que procede a la tormenta, que precede, perdón, a la tormenta, es que somos muy pobres. ¿Cómo se forman los huracanes? 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes y los desastres en perspectiva histórica. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar qué tipo de texto es, qué se dice del tema, quizá en la parte de la ciencia que precede a la tormenta, qué es lo que se dice del tema. Bueno, habla acerca, les digo de manera muy general, ¿no? Habla acerca de las tormentas, acerca de cómo afecta quizá a las inundaciones, de cómo afecta específicamente a cierto sector, etcétera, ¿ok? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Está haciendo una reflexión? ¿Está haciéndonos como ver detalladamente el problema ya que está causando esta parte de las inundaciones, de los huracanes, de las tormentas, etcétera? ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el tema? ¿Fáctica natural, fáctica social o formal? Tenemos que especificar ahí fáctica natural porque esto es esto y esto y esto, fáctica social igual de esta manera o formal, ¿ok? Justifica tu elección del tipo de ciencia que se aborda. Ahí es donde ya explicamos
a detalle porque estamos eligiendo qué tipo de ciencia es la que se aborda en el tema. Ya una vez que tenemos esto, ya que los leímos, entonces les decía, ya procedemos a contestar la parte de la tabla. Bueno, ahora, ya que lo leímos, esta tablita yo les quiero que también la incluyan en la parte de la actividad. Ustedes igual van a hacer un archivo en Word, van a hacer esta parte de la tabla. No hay un documento que descargar, entonces tal cual ustedes de acuerdo a sus habilidades en las TIC, ustedes van a hacer un documento, van a pegarles desde la tabla. Siguiente punto, es decir, si cada una es especificar si cada uno de estos textos son para ustedes fuente confiable o no lo son. Una fuente confiable, acuérdense que debe tener un autor, que el autor debe ser reconocido, quizá la fecha también, que no sea una de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Que sea actual también, que vaya quizá apoyado o avalado o sustentado por alguna institución, puede ser por la UNAM, puede ser por alguna institución que se dedique a estudiar. Por ejemplo, lo que veíamos hace rato era de Greenpeace, ¿no? Entonces, son instituciones que para ustedes son reconocidas, que son, por ejemplo, investigaciones, etcétera. Todo eso tenemos que ir checando si cada una de estas lecturas lo son y sobre todo con eso decir, por ejemplo, en el siguiente punto que les decía, van a indicar la ciencia que precede la tormenta es una fuente confiable o no es una fuente confiable por esto y esto y esto. Es que somos muy pobres, es fuente confiable o no lo es. Yo les pido que sea de manera muy específica cada uno, porque a veces dicen, sí, son 3 fuentes, son 3 confiables y 2 no lo son. O 4 son confiables y una no lo es, una no es fuente confiable. Y ya lo dejan así. Tienen que ser muy específicos porque así lo marca en la rúbrica. Indicar cuáles son las que son fuentes confiables, cuáles no son fuentes confiables y siempre indicando por qué ustedes consideran que lo son o no lo son. ¿Ok? Después, ahora sí, vamos a especificar si los diferentes tipos de ciencias, eso que están revisando en esta semana, fáctica natural, fáctica social o formal, a pesar de diferentes, cada una tiene diferentes objetos de estudio, pero también hay en algunos aspectos en los que tienen algo en común, entonces es lo que van a comentar ustedes. Si a pesar de que cada una tiene diferentes objetos de estudio, ¿cuál es la parte tienen en común y van a justificar la respuesta, si es que ustedes consideran que la hay, ¿no? Después, en media cuartilla, igualmente, es decir, corresponde aproximadamente a media hoja, entonces limitémonos a eso. Van a especificar ahora sí con sus propias palabras, con sus propios argumentos, porque pueden buscar en internet cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema y les va a arrojar muchísimas respuestas. Acá lo importante es que después de que hayan leído estas lecturas, estos artículos, ustedes con sus propias palabras expliquen cuáles son las consecuencias. Pueden quizá ubicarlo en algún aspecto que a ustedes les haya afectado, ¿no? Quizá a mí me pareció que las consecuencias de las tormentas es esto y esto. Yo lo viví por esto y esto y esto, ¿ok? Es mejor cuando el problema lo aterrizamos en nuestro contexto, cuando decimos cómo es que a nosotros nos afectó este problema, si es que les afectó, si se conocieron de algún caso, si es que en su ciudad, si es que en su estado, si es que en su colonia ha habido algunas consecuencias, pues bueno, adelante, lo podemos comentar o bien lo que hemos leído, lo que hemos investigado, también hay que comentarlo. No, esto sí es muy específico, entonces el que ustedes solamente copien y peguen aquí en la rúbrica marca, que sean ideas auténticas, que sean ideas originales. Ustedes solamente copian y pegan, ya están incurriendo en plagio porque lo copian y lo pegan y después lo suben a plataforma con sus apellidos, con su nombre y demás. Entonces es como si se adjudicaran un documento que no les corresponde, un archivo, unas ideas que no contienen, más bien un archivo que contienen ideas que no son completamente suyas. Entonces ahí ya estamos incurriendo, perdón, en plagio parcial. Por eso les decía, hay como una línea muy delgadita entre lo que ustedes están realizando por su propia cuenta y lo que es copiar y pegar información. Acá no les estamos pidiendo copiar y pegar información, sí explicarlo con sus propias ideas, sí decir sus propios puntos de vista, lo que les está pasando y demás. Les decía, ya que buscaron toda esta información, solamente es retomarla en la parte de la reflexión, que casi siempre es la última parte de una actividad, y sobre eso ahora sí, explicarlo con sus propias palabras. ¿Está bien?
Pues ya, esta es toda la actividad integradora número 4. Van a guardarla en la plataforma con la nomenclatura, apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo y abreviación de módulo 3, semana 2, actividad integradora número 4. Ok. Bien, tenemos un foro. Acuérdense que el foro Aprendiendo nos sirve para resolver dudas. Si es que alguno tiene algún comentario, alguna duda que tenga pendiente, como así hace rato me comentaba Lady, que eras Lady, ¿no? Ajá. Como Lady igual, hace rato me comentaba igual, tienen dudas, las pueden compartir, porque quizás esa duda, de hecho no nada más Lady la tiene, ya también he respondido algunos mensajes, perdón, ya también he respondido algunos mensajes en donde me han estado preguntando lo mismo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que no se me vaya a olvidar. La verdad es que todas las actividades se evalúan. Ninguna actividad se me va a olvidar. Todas se deben de calificar y siempre me aparecen las que tengo pendientes por evaluar. Aquel punto les decía solamente es esa cuestión de entregarlo correctamente, porque quizá me estoy tardando por eso, por especificar punto con punto lo que ha estado fallando, pero bueno, eso les decía. Entonces, si ustedes tienen dudas, el foro Aprendiendo es un espacio en donde ustedes pueden ir retomando esta parte de sus dudas. En algún comentario también lo pueden compartir. Alguna estrategia, por ejemplo, alguna estrategia de estudio, ¿no? Quizás a sus compañeros se les está haciendo muy complicado leer todas las lecturas. Pueden decir, oye, compañeros, a mí me funcionó. Quizá ir tomando de cada lectura alguna nota, quizá ir subrayando, quizá leer otra vez las lecturas. Pueden compartir también estrategias que les pueden ayudar a sus demás compañeros, no tanto como la respuesta a lo que se está solicitando. Sí se puede ocupar siempre y cuando sean estrategias que puedan ayudar a los demás, ¿ok? Y bien, ya si no tenemos alguna duda, comentario o estrategia que hay que compartir, entonces podemos participar en esta semana eh, diciendo o comentando un fenómeno o un problema de tu entorno que se puede abordar desde la biología o alguna otra ciencia. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo hay un problema que yo considero que es un problema, la parte de la tenencia responsable de mascotas, ¿no? Hay mucha gente que pues abandona sus mascotas, hay mucha gente que también deja que sus mascotas estén afuera en la calle y lo que provoca es que pues hay unas temporadas, ¿no? En donde ellos pueden estar en celo, puedan tener cachorritos y después nos llenamos obviamente de perritos callejeros porque hay mucha gente también que los abandona y que los deja que estén en la calle. Así que eso ya es un problema en el sentido no tanto de los perritos, en el sentido de que la gente no está siendo consciente, en el sentido de que también es contaminación, porque obviamente ellos hacen sus necesidades afuera, ¿no? El comer, el de la comida, por ejemplo, de una vivienda, de unos perritos. Entonces, todo eso ya es contaminación. Así que aparte les decía, partiendo del problema, ¿no? De la tenencia responsable de mascotas, yo les decía, es un problema que está dando mucho en la parte donde yo vivo en Puebla. Entonces, creo que se puede abordar desde la biología, por supuesto, y se puede abordar desde muchas otras ciencias, ¿no? La ecología, por ejemplo, la parte de la economía, la gente ahorita en la pandemia que no tiene trabajo y que sigue manteniendo mascotitas, lo difícil que es y a veces que los llevan a tomar decisiones así, ¿no? De abandonarlos. Entonces, ustedes también, eso les digo, es lo que yo veo aquí en donde vivo, en Puebla. Ustedes también, desde sus ciudades, desde donde ustedes viven, ¿cuál consideran que es el problema que está dando en cuanto a su entorno y que se puede abordar desde la biología, alguna otra ciencia, ¿ok? Sobre todo, supongamos que yo llegara a realizar mi participación y ustedes igual tendrían que hacer la suya y hay que leer las demás participaciones para no repetir las mismas, porque igual puede ser, ya vi, no sé, que alguien más compartió una idea, entonces yo trato de buscar otra o buscarle otro punto de vista a esa idea para que no sea lo mismo y podamos tener diversidad, ¿ok? Entonces, foro, acuérdense, no se califica, pero sí se contabiliza en el 5%, que es la parte de la participación individual automática, que al final del módulo, por haber realizado participaciones en los foros aprendiendo, se les va a asignar si es que ustedes realizaron sus participaciones, semana tras semana, ¿ok? Bien,
tenemos 2 actividades formativas, ciencia y biología. Estas actividades obviamente nos sirven porque como estamos hablando de la biología, estamos hablando de la ciencia, de los diferentes tipos de ciencia, si hacemos estos ejercicios nos sirve también para tener ideas de lo que podemos argumentar, de lo que podemos trabajar en las actividades que hay que entregar. Entonces sugiero que las realicen para que les sirvan de práctica. Acuérdense que tenemos hasta el día domingo antes de las 11:59 de la noche para que ustedes puedan realizar estas actividades, ya que son ejercicios que también por aprendiendo y actividades formativas, así como revisión de recursos de la semana, se contemplan dentro del 5% de participación individual automática que viene en la parte de abajo del portafolio de evidencias. Entonces, por realizar estas actividades, se les va a asignar una vez que se cierra el módulo. Ahora, estas son mis sugerencias generales. Yo les comento, participaciones en foro y argumentos en actividades integradoras, siempre que checar la ortografía. Les decía, el mismo, perdón, el mismo autocorrector de Word les puede indicar si es que hay algún error de ortografía. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda, también les he compartido en sus retroalimentaciones el diccionario de la Real Academia Española. Ese diccionario les puede ayudar porque identificamos, quizás escribimos a la juntito, ¿no? Y yo quiero solamente decir, por ejemplo, voy a la escuela, pero no lo separo y lo pongo junto. Entonces, si tengo dudas si eso está mal escrito o está bien escrito, me voy al diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, y ahí pueden identificar, si yo pongo a la juntito, ¿qué significa? Si yo pongo a y luego la, ¿qué significa? Entonces también puede servirnos el diccionario, aunque les decía, se pueden apoyar del autocorrector de Word. Hay muchos de sus compañeros que les están dando respuestas. En el foro de semana 1 vi que muchos les decían, oye compañero, me parece muy interesante tu punto de vista. Yo sugiero que si les dan réplica a ustedes, ustedes también respondan a ese mensaje que su compañero amablemente les está realizando a ustedes, está tomando el tiempo también de leer sus participaciones y les pareció muy importante lo que ustedes realizaron, lo que comentaron. Entonces creo que también sería algo muy cordial que ustedes dieran una respuesta a esa réplica que alguno de sus compañeros les realizó, ¿ok? Guardar con la nomenclatura solicitada. Hay actividades que han estado entregando sin la nomenclatura, simplemente indican actividad integradora 1, actividad integradora 2 y ya. Por ejemplo, y acuérdense que es una nomenclatura, apellidos, guión bajo, nombre, o sus nombres, guión bajo, y la abreviación de módulo 3, semana 2, actividad integradora 3 o actividad integradora número 4. El uso de muletillas seguimos en la parte de las respuestas, sobre todo cuando estamos argumentando nuestras ideas, que nos dice qué opinas, ¿no? ¿Qué te parece? O de acuerdo a tu entorno, cuál es el problema que afecta y demás. A veces decimos, pues bueno, el problema que está afectando, por ejemplo, yo, ¿no? Diría, pues el problema que está afectando aquí en Puebla, pues creo que es, ok, eso como que estamos emitiendo, incluyendo muletillas que empleamos cuando hablamos, que son palabras que repetimos y repetimos, que las podemos eliminar y se entiende perfectamente si quitamos el pues, el bueno, ¿ok? Si, por ejemplo, no saben cómo iniciar una participación, la semana anterior les decía, pueden incluir su participación desde mi punto de vista o sus argumentos, ¿no? En mi opinión, las tormentas y huracanes afectan en mi entorno de esta manera y esta manera. O de acuerdo a lo revisado, considero que los diferentes tipos de ciencia abordan esto y esto, ¿ok? Podemos ocupar eso para tener como idea y darle sobre todo una presentación formal a lo que estamos trabajando. Recordar que los trabajos deberán ser agradables a la vista. Hay trabajos que han incluido, que tienen una portada. Yo les decía, está muy padre que ustedes incluyan una portada, le da una mejor presentación, pero los colores que ocupan es un negro, por ejemplo, el negro se me hace a mí muy agresivo, el rojo, las respuestas en color rojo, la tipografía que es muy, muy grande, que si decía, les dije, todo debe de ser siempre Arial de 12 puntos, que viene en el puntito exactamente de abajo del cuadrito donde yo les estoy platicando. Dice Arial 12 puntos, mayúsculas y minúsculas. Bueno, algunos de ustedes lo cambiaron, lo modificaron otro tipo de letra, le pusieron 18, le pusieron 22. Obviamente, aumentando la letra, parece que ustedes están realizando una cuartilla, media cuartilla, etcétera,
Pero si yo lo modifico y le agrego tal cual el tipo de letra que es Arial 12 puntos, hace que todo se reduzca y entonces en lugar de una cuartilla se reduce a media cuartilla, a un cuarto de cuartilla. Y por eso es que me doy cuenta que no siguieron instrucciones y que no están apegándose a la extensión que se les está solicitando. Así que ocupen elementos que les sumen a su actividad y no que les vayan a restar. Ya seguimos en la parte del plagio, en la parte de abajo. Plagio parcial o total. Acuérdense, es muy, muy importante que ustedes, no sé, ustedes, por ejemplo, que los veo ahorita, Pedro, Vane, Lady y Nat, ¿alguno de ustedes vio el documento que yo les compartí en la parte del foro de novedades, en donde decía cómo evitar incurrir en plagio? ¿Sí lo leyeron? Decía, ¿qué es plagio y cómo evitarlo? Sí, Vane dice que sí. Bueno, les platico rápidamente. Este es el documento que yo les compartí. Decía que es plagio, cómo evitarlo. A veces no sabemos qué es plagio, por eso lo estamos cometiendo y cometiendo, porque no estamos identificando precisamente cuál es, ¿no? El plagio tal cual es copiar en lo sustancial algunas obras, sobre todo porque les decía, las adjudicamos como propias. Entonces, esto es de acuerdo a la Real Academia Española, la definición. Obras ajenas y las estamos presentando como propias porque le estamos incluyendo nuestro nombre. Entonces, dice, usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera específica de dónde obtuvimos la información. Entonces, esa es la parte del plagio. ¿Qué se puede plagiar? Hijo, les pueden plagiar muchísimas cosas. Hay muchos casos muy importantes de plagio, ¿no? Películas que han sido plagiadas, música que ha sido plagiado, no sé si han escuchado, ¿no? Diferentes artistas que están presentando alguna denuncia porque, bueno, otras personas, los autores originales de ciertas canciones, les están reclamando sus derechos, ¿no? También les decía, artistas, hay canciones, hay música, hay películas, hay diferentes obras que han sido plagiadas. Entonces, no es algo como que sea nuevo, es algo que ya de hace mucho tiempo se ha estado dando, pero hay que evitarlo, obviamente. ¿Cómo se puede evitar? Pues dándole crédito al material que se está utilizando en el trabajo, cuando citamos fuentes, cuando ponemos entre comillas, cuando entre paréntesis incluimos el nombre del autor, cuando estamos especificando alguna cita, ¿no? Que quizá un autor me parece importante lo que abordó en un artículo, entonces yo lo incluyo y entre paréntesis pongo el nombre del autor y el año en el cual fue publicado ese documento, también estamos dando crédito. Al final de nuestro documento podemos incluir las fuentes consultadas y también con eso estamos dando crédito al autor para que así también no sea plagio tal cual. Quitar la frase o el párrafo, que es lo que les comentaba, directamente del original y acreditar la autoridad con una cita o una referencia. Acá les estoy especificando cómo se puede citar, cómo se puede hacer una referencia bibliográfica, que es la parte de abajo que yo les decía, hasta abajo donde dice ejemplos. El porvenir de una ilusión, ¿no? 1927, ¿ok? Es una forma también en la que se puede citar. Parafrasear es lo que yo siempre les estoy comentando en las retroalimentaciones. Si tú lo lees, ya que lo leíste, me lo quieres platicar con tus propias palabras, eso significa parafrasear. Entonces, ya no nada más estás ocupando las ideas tal cual copias y pegas de otra persona, sino que ahora con tus propias palabras me estás diciendo qué es lo que entendiste de esa lectura y con eso estamos evitando el plagio y estamos usando el parafraseo. Entonces, les decía, no es cambiar los inicios de las oraciones y cambiar los finales y entonces ya lo resumo de alguna manera. Tampoco es cambiarlos de orden las ideas. Acá el punto es que ustedes pueden explicarlo con sus propias palabras qué es lo que están comprendiendo cada uno de los puntos que están revisando. Entonces, ya después hablaba acerca de qué significa citar la fuente. Ustedes que ya han citado una fuente, pues bueno, ya me pueden explicar cómo se cita una fuente, ¿no? Después, acá están las diferentes formas en que se puede citar una fuente, cómo se cita una fuente, puede ser con APA, etcétera. Y eso es todo. En realidad les digo, no está complicado, solamente
hay que leerlo para que puedan usarlo en beneficio, para que no les siga apareciendo que están plagiando. Bueno, que más bien están considerando elementos de otros documentos y ustedes los están considerando como propios y están incurriendo en plagio, ¿ok? Así que bueno, creo que todos lo leyeron, me parece perfecto. Entonces acá solamente hay que seguirlo practicando. Cuando es la primera vez, ok, puede haber una segunda entrega para que puedan modificar su calificación. He visto muchos 48%, que es lo que les correspondería de acuerdo a la rúbrica. He visto también muchos ceros que corresponde a un plagio total. Entonces, si hubo alguno de esos casos que tuvieron una baja calificación y desean volver a realizar la actividad completamente modificada, tiene que ser una actividad nueva, me pueden solicitar una extensión. Solamente una vez se puede solicitar la extensión para una actividad que presenta características de plagio. Si ya son 2 actividades, si ya son 3 actividades, ya es incurrencia y entonces ahí ya no aplica segundas entregas para modificar la calificación, solamente si es la primera vez. Y yo espero, de verdad, los invito para que expresen sus propias ideas. No está nada complicado, ustedes ya lo acaban de ver, no está nada complicado. Entiendo que a veces tenemos muchas ocupaciones y el tiempo es limitado y entonces dicen, bueno, es que ya no me alcanza, ya nada más subo, copio y pego lo que estoy viendo en internet y ya lo presento para entregar algo. Pero es mejor que ustedes se tomen el tiempo, que pidan una extensión para entregar más adelante la actividad y la puedan realizar conforme a sus propias ideas, es mucho mejor a solamente copiar y pegar la información, porque les decía, estamos de ahí ya incurriendo en plagio y eso es algo muy, muy delicado que en prepa en línea, yo les decía desde la primera sesión, es algo muy penalizado. Hay muchas actividades que he revisado, hay muchas actividades que les decía, el módulo 3 generalmente es un módulo que a mí me corresponde en muchas, muchas generaciones. Entonces, para mí es muy fácil decir, bueno, esta actividad ya la había leído, esta actividad, llevo en prepa en línea aproximadamente trabajando 7 años, entonces el módulo 3 es el que más me han asignado. Por eso es que ya a veces veo algunas actividades y digo, ya lo leí, ya lo he revisado, etcétera. Y por eso identifico cuando hay un plagio parcial o un plagio total. Acuérdense, si no el tiempo, volvemos a ingresar en la misma liga para que continuemos con las otras sugerencias que estoy por terminar de platicarles. Bien, entonces, solamente es hacerles de invitación nuevamente a trabajar en la parte del plagio, a irlo mejorando.